Buenos días. Es que fui primero contador público, ingeniero en contabilidad y luego estudié jurisprudencia. Buenos días a todos. Un Ya, placer ya, estar acá ya. con ustedes. Ya, qué bien. O sea, que es ingeniero y abogado. Mire, lo hemos Sí, llamado sí. para preguntarle, consultarle lo siguiente, como consultor económico y tributario. ¿Cómo ve la transición económica del país con todo lo que conocemos y que lo va a tomar para un mes, un año y medio aproximadamente, algo más, el nuevo presidente que tiene excelentes intenciones? ¿Con las intenciones va a solucionar? ¿Cómo cree usted que va a solucionar el problema? ¿Tiene solución los problemas, etcétera, etcétera? Claro. Complicado, no es nada fácil, como tú sabes, Vicente. Buen día también por el otro José entrevistador. Varela. Lo tiene muy complicado. Actualmente los números económicos no son, a Ya, usted no ahí, lo veo, ¿ah? ahí estoy, ahí estoy, Hecho. ahí me ve. Ahí lo veo. Ya, No, no ok. lo veo, no lo veo, pero no hay problema, arregle ese tema. Lo veo nomás Radio Sucre, el Ya, sticker ese. ya, ingeniero, Bueno, para mientras, ahora sí, continuemos, disculpe. dele. Lo único positivo que hay luego de todas las cifras negativas es que Río País bajó, ¿ah? 30 puntos directos, pero de ahí la parte económica, la parte productiva, los deberes pendientes que deja Lazo son muchísimos. Lo que recibe el presidente actual, en este caso que se posesiona en diciembre, tengo entendido, Vicente, no es nada fácil. Yo creo que le va a tocar hacer país en 30, 90 días máximo y vamos a estar expectantes que ver esos resultados se den de manera positiva. Efectivamente, él, termino con esta parte, él señala que va a tomar medidas de carácter inmediato con el post de ejecutar. La ventaja que tiene o desventaja, usted también que tiene buena formación política, nos podría indicar o conversar, es que no ha hecho pacto con nadie. Usted sabe que lo ha ganado de una forma directa y de manera independiente, suena. No está aliado con la 6, no se alió con el correísmo porque estaban disputando entre los dos. Y los otros candidatos, algunos se los voltearon, ¿se recuerdan? Unos dijeron que sí, luego con Quaker, con Yerba Luisa, perdón por los términos, era lo que se conversaba, pero no llegaban a una énfasis real. Difícil también porque en la asamblea él no tiene curules y yo creo que no va a ser nada fácil, no creo que la vaya a diluir, es complicado. Las intenciones son buenas, pero los cambios para esto en este corto tiempo deberían ser radicales y podríamos ir conversando cuáles podrían ser los cambios. Adelante. Usted es un consultor económico y conoce de tributación y conoce economía. Si el país tiene 5.000 millones de dólares anuales de déficit en estos momentos, aparte de una serie de deudas que tiene y problemas habidos y por haber, aparte de un Estado realmente monstruoso, extremadamente grande, hay instituciones que tienen 7.000, 8.000 empleados y que con 3.000 tranquilamente podrían funcionar. Y no es una, son varias. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder tapar ese hueco, los 5.000 y etcétera, etcétera? Y las deudas que, Lazo deja al país con 81.000 millones de dólares en deuda. Lo cogió con 60.000, con 60.000, sí. Lo ha subido con 2.100 más. Si estoy equivocado, ingeniero John Hidalgo. A ver, usted ha dicho algo real que tuvo una pequeña, no discusión, una acalorada conversación en donde no tocamos los tópicos que usted ya lo toca y me encanta, siempre usted es directo. Son 3 medidas que deberíamos tomar. Yo soy el presidente de la República. Hagámoslo así, ¿le parece? Como para no entorpecer ninguna medida. Correcto. Yo entro al poder, usted habló de algunas. 3 cosas debería cambiar, aunque se vaya en contra de todo. Primero, reducir el tamaño del Estado, el asesor del asesor del asesor. Que están puestos públicos, usted pregunta, conversa con gente que está en el gobierno y le pregunta, oye, por ese caso, ¿cómo están las cosas? Aquí lo que hay es corrupción. Es un tema que cualquier servidor público comenta, y me da muchísima pena decirlo. Ayer conversé con uno que está en una parte asociada a la comunicación, imagínense, corrupción. Entonces, si hay eso es porque hay, como usted señala, puestos o curules a favores de gobiernos, de partidos políticos donde debe dar una cuota. Me interpreto yo eso. Segundo, subsidios, que inclusive se conversó y lo escucharon a Alberto Dajic, no sé si lo escucharon por ahí, una conversación donde señalaba que hay demasiados subsidios. Efectivamente, los subsidios no tiene. Si usted revisa países desarrollados, sé que Ecuador no lo es, pero si yo quiero encaminarme hacia allá, debería hacer esos cambios. Hablar primero, que dijimos, reducción del Estado. Segundo, eliminación de subsidios. Tercero, si yo voy a incentivar
a que yo tenga dinero, incrementar la parte impositiva, tengo que invitar a que vengan gente a invertir de afuera. Él o yo, si yo tengo una relación internacional muy buena, que soy exportador, tengo relaciones navieras, yo sí podría vincular a eso y dar grandes incentivos. Lo escuché, ahora lo tocó él un poco, lo escuché hablar de algo interesante, ¿no? Si yo voy a poner a una empresa acá, de un ejemplo que me parece bueno, aunque aplicable o no, a la Ford acá a producir, ¿correcto? Si él me contrata personal, 50,000, 30,000 obreros, yo puedo hacer automáticamente un beneficio fiscal real, en donde yo pueda probar que efectivamente está la afiliación. ¿Por qué? Porque al afiliarlo yo sé que estoy aportando a la seguridad social y sé que al vender carros voy a gravar IVA, voy a pagar impuestos y demás. Entonces son medidas drásticas y directas. Yo creo que la que más va a doler es la reducción del Estado y la eliminación de subsidios de manera inmediata. No te toco la parte para cerrar, crear impuestos, sí, porque empezamos a la discusión, ya hay más impuestos y demás, pero le va a tocar, porque si no toca esos 2 puntos primordiales, le va a tocar nuevamente lo que se hacen reformas tributarias y hace lo mismo que han hecho todos los políticos. Cambios radicales son los que tú señalaste en parte y yo combino contigo. Estamos en línea. Mire, ingeniero, ahí hay varios problemas gravísimos. Primero, el tamaño del Estado. Reducir el tamaño del Estado, aparte de los asesores, ¿para qué son los gobiernos provinciales? Las prefecturas, estas chiquitas, ¿cómo es que se llaman? Las juntas parroquiales. ¿Para qué duplicar tanto trabajo? El Consejo de Participación Ciudadana, por ahí van 3 y otra más que por ahí ya me voy a acordar. Perfecto. El primer problema. Si llegase a eliminar todo eso, toda esa cantidad de gente trabajando, veamos la parte negativa, ¿dónde va a parar? ¿Dónde hay plata para liquidar a toda esa cantidad de gente? Por un lado. Ahora, vamos a la empresa internacional que viene. La pregunta es la siguiente, que vendrían. ¿Por qué Estados Unidos ha metido tanto capital en China y en Vietnam ahora y hasta en la India, en diferentes empresas? ¿Por qué? Costo de mano de obra es mucho más barato, mi querido. Entonces, si nosotros tenemos una mano de obra aquí de 450 que sube a 475 y más o menos con todo lo de ley ahora va a llegar como a 700, 650, 700 aproximadamente, ¿realmente usted cree que es atractivo para atraer capitales extranjeros? Primero. Segundo, todos los problemas legales y la ingobernabilidad que tenemos, ¿cómo manejar y convencer a la empresa privada que venga? Si usted tiene 1.000 millones vagos y dice yo quiero invertir en un país, usted habla con sus asesores y sus asesores ¿qué le van a hacer? Le van a dar un abanico de países. A ver, quiero irme a Ecuador. A ver, Ecuador tiene esto. Compárame con Colombia y con el Perú. Mejor me voy al Perú, mejor me voy a Colombia. ¿Qué hacer? Ya, son 3 preguntas. La primera, para ir de la mano. La primera, asociado a si reduzco el Estado, se quedan sin trabajo y cómo liquidarlos o cómo trabajar. La segunda es si viene una empresa con dólares para hacer efectivo. Y la tercera, el tema, la seguridad jurídica. Vamos con la primera, ¿correcto? Si yo hago eso, que es un cambio radical, es necesario, pues no me van a decir que le va a tocar liquidar y pagar, de que esa liquidación y pago se deba trasladar al plan de acción. Yo haría un plan de transición de trabajo. ¿Por qué? Esa gente no va a robar. ¿Sabes lo que yo escuché? No, incrementa la delincuencia. Tú me tratas de decir entonces que tenemos dentro del aparato gubernamental todos a delincuentes. No, por favor, no es el caso. En empresas, cuando liquidan personal, que todos los que nos salimos de una empresa del sector privado nos dedicamos a robar, Vicente. Tú que has tenido negocio, la gente que tú has liquidado se ha ido a robar porque te toca a nivel de negocio. No es así, no lo tenemos que ver así, tengo que ver es la transición o la salida de mi empleado y hacia dónde lo tengo que enviar. Y tengo que difundir y socializar la situación. Todos estos cambios, si los voy a hacer, tiene que ser en consulta popular, porque tendría que cambiar la Constitución, porque tú acabas de señalar algo, perdón por el tuteo, que el Consejo de Participación, las juntas parroquiales, todo está en la Constitución. Entonces yo debería hacer un cambio de un saneo para reducir el tamaño del Estado desde la Constitución para que sea viable, y comparto contigo. La segunda, si efectivamente yo tengo dólares, yo no puedo competir, el incentivo tributario debería compensar esa diferencia económica de los sueldos. ¿Me copias, Vicente? Debería haber la fórmula para por lo menos quedar tablas como Perú, como Colombia, donde yo sé que no me está jugando bien
no me está jugando la diferencia en cambio que han ellos devaluado la moneda, pero tendría que haber una fórmula idónea o algún producto suntuario, hablando de lujo, que efectivamente va a necesitar de nuestra mano de obra o a nivel agrícola. Me pongo a pensar en donde yo parte de la producción y transformación lo puedo hacer. Uno de los temas del banano, nos falta la parte de producción, que solamente somos exportadores de materia prima, no somos procesadores y que otros países compran el banano para procesar. Podríamos tener nosotros la procesadora también para tener la segunda ejecución. Y la tercera, si efectivamente lo invito a invertir y este señor tiene las condiciones, él tiene año y medio y eso es bien difícil. Las dos primeras durísimas son: Ecuador tiene un score donde señalan, sí, sorry, era en el gobierno de Daniel Noboa, ahorita ganó el gobierno de Quilleseta, ya no aplica esa ley. Esa sí es una tarea difícil que constitucionalmente debería poner, de que leyes de carácter económico urgente, donde haya, te pongo un ejemplo, en la ley puesta se puede dar, donde se creen incentivos económicos y tributarios, se mantenga acorde a la ley. Algo así en la Constitución, y le da una fortaleza, le da un cinturón de poder para evitar esos cambios. Los cambios que le vienen son en 30 días a través de reformas urgentes, pero lo puede ejecutar. Obviamente que se va a pelear con todo el mundo, y yo creo que si el señor presidente viene acá para hacer un trabajo, sabe que no la tiene fácil. Para algo se posicionó y para algo le hemos elegido. Yo, esos cambios que tú y yo hemos discutido, comparto totalmente. Sí, lamentablemente es un problema tan grave que ningún gobierno se ha atrevido a tocar. No, ningún gobierno se ha atrevido a tocar. ¿Quién lo va a tocar? Y si lo llegase a tocar, el presidente Noboa, 15 minutos para las 8 de la mañana, y que quisiera volver a una reelección después de año y medio, nadie va a votar por él. Exacto. Uno de los temas que señalan, me da nomás unos segundos, es que si él quiere continuar, debería generar y mantener un continuismo. Entonces, lo que va a generar él es que le va a dar opción de sobrevivir partidos tradicionales. La idea, creo que tenemos, que volvemos hace 10 años, ¿te recuerdas? Donde sepultaron partidos políticos que ya no hacían nada. Volvimos después de 10 años, después de 2 elecciones o 3 casi, a sepultar a partidos donde están, aunque son fuertes todavía, pero yo siento que si efectivamente no hace bien los deberes que le competen, efectivamente da espacio. Ahora vamos a ver, nos va a tocar, no hablemos tan negativamente, Vicente, vamos a ver si se da, pero vamos a conocer, estamos escuchando sus comentarios de que él no va a pactar con nadie, se escucha sus temas, así mismo dicen que los otros gobiernos señalaban lo mismo, va a ser lo mismo de siempre, tiene poco tiempo, entonces somos muy mediocres en comentarios. Esto más o menos como los partidos de fútbol, nos opinamos todo, pero no lo dejamos trabajar. ¿Pero por qué? Porque nos han maltratado. Ese es el término sencillo que toco, fuerte, pero es el maltrato gubernamental que hemos sentido, que no creemos en nadie. Pero ahora vamos a ver con esta cara nueva. Estos son los problemas reales que va a vivir y está viviendo. 13 minutos para las 8. Pero bueno, veamos partes positivas. Una parte positiva. La guerra de Israel, la guerra árabe en estos momentos nos está beneficiando, sí, porque está subiendo el valor del petróleo. ¿Hasta dónde va a subir el valor del petróleo? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuándo termina la guerra o hasta cuándo podría subir el petróleo? Si la guerra continúa por 6 meses o por año y medio que él va a estar allí, el petróleo a lo mejor se puede disparar hasta 180, 200 dólares, que sería recontra beneficioso. Pero por otro lado, lo negativo de esa parte, que no se va a ¿cómo que se llama?, explotar la parte del Yasuní, donde creo que teníamos 100,000 barriles diarios más o algo así. Y realmente ahí sí nos va a pesar terriblemente 1,000 barriles diarios más a un precio de 100, 120, 140 que no puede ingresar al país. ¿Cómo manejar esa situación? Ahora, efectivamente, no hay un score que haya llegado a 180, creo que el mayor fue 120, Vicente. 140, no creería. 140, sí, exacto. 140. Pero lo que podría pasar es incremento. Recordemos que hay 2 guerras, ¿no? La de Rusia, Ucrania y ahorita con los países árabes. Pero lo que yo creo que eso es beneficioso, sí, pero también incrementa la gasolina y los derivados que compra. Entonces hay un efecto de compensación, que hay un spread de diferencia.
igual suma. Sin embargo, va a depender muchísimo de los temas económicos de quién consume más. Recuerda que ahorita Estados Unidos liberó las cuotas de exportación y de compra con Venezuela, que tenían unas limitantes y no les compraba. Ahorita por el tema de la necesidad y porque también, tengo entendido, va a apoyar directo o indirectamente en los problemas por allá, en la parte de estas guerras, se suena. Pero olvidándonos de eso y viendo el incremento, es positivo. Pero ¿a qué se va a destinar? Eso va a servir muchísimo para el déficit y le vendría, perdón el término, fácil al presidente que entra, porque efectivamente va a tener flujo y va a gobernar bien. Recordemos también que en esa época que tú nombras estaba un presidente al cual no se sintió ese cambio, era incrementos y lo que se hacía mayor gasto corriente y tema social, que es positivo, pero ese dinero si ingresa sería para él una entrada positiva para una próxima reelección, sin querer, porque no va a hacer nada, digámoslo así, pero paga deuda, cumple con el Estado, mantiene el tamaño del Estado y demás, porque tiene exceso de flujo. Eso es positivo y podría continuar en los otros 4 años para hacer las medidas fuertes. Pero insisto, yo creo que todos van a estar expectantes. Sé que también otros somos prudentes y decimos en año y medio es complicado. Yo, en lo particular, estoy 30 días así sentado viendo lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que él comentó fue muy bueno. Una de las propuestas, Vicente, fue presupuesto cero. ¿Sabe lo que es eso? No. Que va a llegar él a sentarse, va a pedir el estado financiero Estado, el presupuesto, y va a decir, pero este presupuesto yo no creo. Empecemos en cero. ¿Cuántas máquinas hay? 5. ¿Con cuánto podemos operar? Con una, señor presidente. Ok, las otras 4 sácalas. ¿Cuánto personal tenemos? 5,000. ¿Con cuánto podemos operar? Con 1,000. Saca los 4,000. Eso es presupuesto cero. Yo llego a sentarme y veo lo que realmente necesito. Porque como empresario, que uno llega a una empresa, me contratan y me dicen, mira, quiero evaluar, no gano. Y resulta, ¿sabes qué? Tienes empleados que le pagas una remuneración increíble. Le pagas comisiones y no has cobrado. Imagínate, le pagas subsidios, viáticos y demás, y el señor nunca sale. ¿A qué son esos viáticos? A ver, entonces, ahí viene un gran problema. 10 minutos para las 8, 10 minutos para las 8. Es contra la espada y la pared. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que saque 4,000 empleados, va a haber el lío que se arma en el país. Primero. Segundo, aparte del lío que se podría armar en el país, ¿cuánto necesita para liquidar a cada uno de ellos? Porque hay una situación. Si se liquida esos 4,000 empleados y es la plata para liquidar a los 4,000 empleados, realmente los empleados se van a quedar tranquilos. Y cogen su platita, verán qué hacen, se van a vivir a otro lado, comprarán su negocio, alguna cosa hacen, porque ya tienen un capital como poder vivir. Perfecto. Porque delincuentes no son, ¿correcto? Delincuentes no son. Pero ahí viene el problema. ¿De a dónde saca el Estado ese capital para pagar? Yo me atrevería a pensar que en 4,000 empleados, si llegase a sacar, no necesita menos de 500 millones de dólares, si no es más. Me atrevería a pensar así, abuelo, a Pablo, buen cubero, como decía mi padre. Exacto, es como hablar que debería cubrir para poderlo pagar 5 o 6 meses de gasto corriente, digámoslo así, del periodo que él tiene. Yo le hago, usted es un consultor político, ¿y si los paga con bonos del Estado? Soy consultor económico, no político. Perdón, consultor económico. Disculpa. Y si los paga con bonos del Estado, imprime bonos del Estado y le paga, a ver, ¿cuánto te toca a ti? Bueno, yo tengo aquí ni sé cuántos años, bla, 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 ya me toca jubilar, te vas. ¿Cuánto te toca? Me toca a mí 400,000 dólares, toma en bonos del Estado. ¿Qué pasaría? Me parece una estrategia muy buena, pero no puede ser el 100%, sino una proporción equivalente entre el 50% de su liquidación y el 50% en bonos cobrados a 1 año, año y medio, hasta que financie. Porque si él lo hace ahora, como tú lo señalas, podría ser que tendría un déficit de gasto corriente de 5 meses, pero a partir del 6º se trepa, pues, ¿no? Sí me comprende. Claro, así es, lógico. Es un hueco, pero es un gasto corriente ya libre que él puede ejecutar. Estamos conversando, no queremos ser enemigos de nadie, sino que estamos comenzando en la realidad de un cambio, porque estamos tocando tópicos reales donde sabemos que hay mucha gente, y esa mucha gente origina corrupción. Ahora, en la función judicial no he escuchado nada, perdón por tocártelo, revisé la propuesta de los 2 candidatos cuando di charla en las cámaras, previo por elecciones, que fueron una charla que dictamos antes del 15, y te cuento de que no había nada contundente o detallado por parte de los 2 candidatos.
uno de los temas, tocando en este caso, Daniel, ¿qué va a hacer si ahorita un fiscal tiene represados 5.000 casos? Eso es otro tema, porque la parte económica es importante, pero estamos dejando un fuero en la parte de seguridad, porque si queremos cambiar lo que estamos viviendo, el aparato judicial, la compresión de perdón el término, meterlo preso en el delito probable, te vas preso, si yo metía preso un 10% lo que incremento, un 500% antes, ¿cómo ejecuto el plan de acción? Entonces, una de las cosas que sí comentó es el tema de la rehabilitación, ¿no? Y la socialización, algo que yo creo que es idóneo señalar. Si tú matas, puedes irte 20 años preso, 30 años preso. Ese tema de difusión positiva, porque no lo hay. Si te das cuenta que hay una ignorancia legal de que cuando cometes un delito, ¿qué te puede pasar? Y la gente actúa porque la represión que tenemos en Ecuador es sumamente leve. Tú vas a otros países, tú no puedes tocarlo a tu niño, tú no puedes pegarle a tu esposa, tú no puedes más ni llamarle la atención porque tienes la capacidad de llamarte y está un policía afuera. Entonces yo sí creo que hay que mejorar eso, pero vía socializar, porque un candidato, recuerdo tanto, que decía, vamos a militarizar los policías, chévere, pues yo le preguntaba, tuve la oportunidad de preguntarle, pero ¿qué vas a hacer cuando metas tanta gente presa? Si el fiscal tiene 5.000 casos, va a tener 25.000. Y si hay corrupción, se va a hacer millonario fiscal. Entonces, veamos la otra parte. Esa situación, a él le va a tocar a socializar y decir, hay estas penas, quiere hacer una reforma del Código Penal, que me parece interesante, pero tiene que ser más coercitiva, más represiva, para que cuando yo salga o me pase una roja o haga algo, yo tenga temor. El sistema debe ser más fuerte para que la gente cambie. Nosotros vivimos en un país de paz, pero lastimosamente las cosas han cambiado, que nos toca ser más fuerte con el ciudadano, si no, no vamos a tener cambios en materia de seguridad. Viene desde casa. Es una gran verdad. Miren, con el abogado ingeniero John Hidalgo, consultor económico y tributario. Mire, ingeniero, le tiene preguntas Lucho Varela, pero antes de eso, mire, aquí hay una situación, antes de que pase Lucho. Aquí hay disminución del Estado versus problema social. Esa es la gran verdad. Ese es el espejo. Sí. Saco un poco de trabajadores, ¿qué hago con el problema social de todo ese poco de trabajadores? Es la gran verdad. Son dos polos. Reducción del Estado, problema social. Reducción del Estado, problema social. Lamentablemente esa es la gran verdad, mi querido Lucho. Totalmente de acuerdo, ingeniero John Hidalgo, consultor económico y tributario. Todo este escenario, mi querido consultor, todo este escenario que ustedes están analizando con total acierto, también está siendo monitoreado permanentemente por organismos de crédito internacional, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, que también para enviar dinero, montos, ayuda económica a un país determinado, también impone sus cláusulas, sus sugerencias. Y al parecer ya el flamante presidente electo, Daniel Noboa Sin, tiene que dar muestras y señales de que también tiene que sintonizar a la par de estas sugerencias que da el Fondo Monetario u otros organismos de crédito internacional para aplicarlo a nuestro país, a la realidad ecuatoriana, ingeniero. Luchito, ¿cómo estás? Buenos días. Recuerda siempre, solo John, dime nada más, ya tenemos tiempo conversando acá con ustedes. Bueno, para mí, todo lo que tenga que ver con un acreedor y las condiciones que se den, yo debo de cumplirlas. Creo que todos los presidentes han tratado de hacer y nosotros nos molestábamos económicamente cuando incrementaba el IVA, pero cuando uno revisa los acuerdos convenios de préstamo que yo he revisado, señala que yo te presto el dinero y dice las condiciones, sube el IVA, sube el ICE de una forma idónea, está en inglés, traducido, los papers en español, ahí están. Entonces, si yo entro a darte dinero, lo primero que voy a validar son cambios, porque esos cambios económicos tributarios te generan una solvencia para poder pagarme, porque yo ya te valoré y te dije, país Ecuador no tienes cómo pagarme, entonces tienes que hacer una reforma tributaria o reforma económica en la cual incrementes impuestos y ese incremento me da un indicador que va a generar $1.000 millones y esos $1.000 millones es la deuda que te voy a prestar financiada a 1 año y medio, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces se va a dar. Lastimosamente, como señalamos, si yo no tomo esas medidas, no lo voy a ejecutar. Y desde ya, yo estoy seguro que él, como formación, el actual presidente que se nos viene en diciembre, sabe muy bien las condiciones que se van a dar, pero previo a ello, más allá de prestar, lo que va a recibir es lo que tiene, lo que estamos discutiendo. Y si efectivamente no hace reducción de Estado y demás y nos mantenemos como estamos, tiene que hacer alguna fórmula
por dos motivos. Una, ¿por qué lo elegimos? Él tiene que justificar su elección actual. Y dos, si quiere continuar, que yo creo que cualquiera que llega recién no va a quedarse año y medio. No creo. Yo creo que todos queremos ver que el actual presidente haga las cosas bien, el que viene, y quede para 4 años más si las cosas le salen bien. Entonces estamos hablando de un seguimiento de casi 6 años, en el caso que se dé. Entonces la tarea no es nada fácil, lo que tú dices es muy correcto, pero las condiciones le van a poner de entrada para establecer. Y sí, dentro de las condiciones señalan la reducción del Estado, que yo he visto algunos que no lo señalan, pero sí es una propuesta de él, a lo que ha conversado como presupuesto cero. Ya podemos discutir lo que es revisar el presupuesto del Estado y empezar de cero para saber con cuántas máquinas tengo que trabajar y cuántos ministerios y todo lo que discutimos. Con un detalle, mi querido John, con un detalle que el Fondo Monetario Internacional ya ha enviado delegados para que monitoreen el comportamiento de la economía ecuatoriana, no solamente ahora, sino ya lo está haciendo desde hace varios meses. Y una de las imposiciones o sugerencias, o llámenle como quiera, sería que el nuevo gobierno insista en precios reales de los combustibles, el tema del subsidio, eliminar el subsidio a los combustibles, porque ya estamos viendo cómo nuevamente la CONAIE está amenazando al presidente electo Daniel Noboa de tomar medidas en caso de que no se revise el resultado de las mesas que se conformaron a raíz del paro de 3 días en todo el país, mi querido John. Y yo voy a llegar a ser un presidente de la República y empiezo con condiciones. La experiencia que tuvo el presidente actual, ser muy permisible, le genera un problema. Le va a tocar pelearse con quien le toque pelearse para que, imagínate, en año y medio empiecen los paros. No sirve de nada esto. Suena como intencional, pero también nosotros tenemos que estar expectantes, pues, ¿no? Ahora, yo voy a serte sincero, voy a hablar como presidente electo, para no estar señalando a nadie y poder sacar puntos de vista. Si yo voy a recibir dinero y me dicen que tengo que tomar esta medida para ejecutarla y tengo una consulta popular, yo sé que si la pongo por consulta nadie me va a decir sí, se quitan los subsidios, pero sí tengo que socializar cómo está el Estado. Yo pondría el Estado financiero Estado aquí, en pantalla, y dijeran, miren señores, así ha gobernado estos 15 últimos años, estos 3 últimos periodos presidenciales, desde el periodo de Correa, desde el periodo de Moreno y desde el periodo de Lazo. Así hemos estado, y hemos estado así porque hemos tenido estas medidas en una rueda de prensa, en una, ¿cómo le dicen ustedes? En una exposición con todos los medios, indicando en una cadena nacional cómo está. Ningún presidente lo hace. Yo no entiendo por qué. Parece que nosotros nos tratan como tontos y que no podemos analizar. Si yo tengo 1.000 de ingresos y gasto 1.500, por eso es que tengo el déficit de 500.000. O si tengo 10 millones de ingresos y tengo 5.000 millones 15.000 millones de gastos, ahí están los 5.000 millones. ¿De dónde están los 5.000 millones? Señalo las líneas no importantes y digo, sobre esto es el Estado que me entregan. Estos son los cambios que tengo que ejecutar. Y si entra de que también una parte debe ser los subsidios, ¿de qué forma proporcionar lo hago? ¿Camino año y medio? ¿O cuál es el plan? Desde ahora hacerlo, lo tendré que hacer, porque es la única forma. Yo como recibí a un país próspero, con un nivel de deuda baja, con un riesgo país por los suelos, con una reserva monetaria interesante. No, yo lo recibo un país quebrado, señores. A ver, ingeniero. Si un país quebrado aquí no hay una puede continuar así. Para finalizar, se nos vino el tiempo, 8:02, pero es interesantísimo. En la práctica, aquí hay 2 posiciones, 2 polos opuestos totalmente. Uno, que es supuestamente el neoliberal, que ya lo están atacando de neoliberal al presidente Noboa. Y otro, el plan de toda la vida, que es vivir del Estado. Uno es vivir del Estado y otro es vivir del trabajo que uno realiza. Mucha gente a través de la política han vivido sus hijos, sus nietos y todo el mundo a través del Estado, ¿no es cierto? Y más que todo la burocracia. Son los más afectados definitivamente en un momento dado cuando se tocan estas situaciones que son muy delicadas. El otro es el pueblo que en un momento dado lo siente, porque dice que son medidas neoliberales, porque tiene que subir todo. Nosotros siempre ponemos un ejemplo sencillo.
Si una familia de de 6 personas, papá, mamá y 4 hijos, los hijos a los 20 años ya se casan y tiene el papá y la mamá que llevarlos a vivir a sus hijos a su casa. El primer año son 2, el segundo año son 3, el tercer año son 4 de un hijo. Si multiplica por 4, vamos a tener 16 en menos de 5 años. Y todo en la misma casa, y todo esto tiene que pagar el papá. La pregunta es, ¿hay cama para tanta gente? Exactamente lo mismo es el Estado. Pero nadie quiere creer que el Estado no puede ser paternalista, sino que el Estado tiene que generar para poder dar un buen servicio en educación y salud, básicamente, y en obras, ¿no es cierto? Pero eso no lo comprenden. Eso es un lado. Si sube todo lo que hemos hablado, ese ya es neoliberal, entonces comienzan las fuerzas vivas a protestar antes de estos hechos. Como es el caso de la CONAIE, que advierte a Daniel Noboa sobre emprender políticas liberales. El movimiento hizo un llamamiento a consolidar la unidad de la izquierda y el campo popular, sin que ni siquiera haya hablado sobre el tema o conozcan la idea exacta del presidente que no se posesiona todavía. Ya lo están, por un lado, atacando y por el otro lado... Amenazando. Ya están encendiendo las calles. Así es, amenazando y chantajeando. ¿Cuándo podemos cambiar este país? 8-5, por eso es ingobernable. ¿Cuándo lo podemos cambiar? Cuando se hagan estos cambios radicales. Si él, vuelvo a ponérmelo yo, porque yo tengo que ser muy respetuoso con Daniel, que entra, es decir, imagínate, ni todavía está posicionado, pero le va a tocar. Si yo tengo este problema, hagámoslo como hicimos hace un momento, que John Hidalgo es el presidente de la República, discúlpame, yo no me voy a portar tampoco autoritario, pero si yo digo ni siquiera llego y ya empiezan los problemas, es porque ya quieren crear su camino común, como siempre lo trabajan, y tú sabes muy bien que los representantes de la CONAIE no tienen cara ya, ni voz ni voto. Se está bajo Correa, luego que no, que en un lazo, luego dijeron no vamos a votar por Daniel y nadie lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente no es voz viva, solamente para hacer desmanes si sirven, ¿no? Aunque no sé si son solos o los acompañan quiénes, o quiénes lo financian, porque lo que pasó en el octubre de 2019 fueron casi 15 días, 15 días con tanta gente haciendo relajo, los sanduchitos no alcanzaban, había que hacer mucho más. Entonces, sí hay que ver y evaluar cómo están conformados. Yo, de presidente de la República, evaluaría la conformación de estos grupos, quién los financia, quién está atrás para desenmascarar. Es sencillito con la información que tenemos. Si yo tengo información o inteligencia internacional, que es uno de los temas que va a adoptar, yo sé en este momento qué es lo que tiene esta persona y con quién trabaja, con quién duerme, con quién está, y sé su estructura financiera y ataco esa parte porque él, ¿de dónde financia para hacerlo? Y 2, si no es así, una persona correcta, perfecto, yo creería que como presidente de la República, lo primero que yo tengo que hacer es Estado. ¿Y tú cuál voz viva representas? Si lo que primero tengo que hacer es una consulta popular, hacer conocer cómo está el Estado, me encantaría, algo así que diga, mira, así está el Estado, más allá de una cadena nacional, para que sepa el pueblo cómo está el Estado, porque lastimosamente muchos de nosotros dentro de nuestro país desconocemos esos detalles. Yo te apuesto, Vicente, de que si nos ponemos a informar cómo recibimos el Estado en estos 3 últimos periodos, somos conscientes y claros que los cambios no van a ser sencillos. Y yo, de presidente, me pararía en esa cámara y informaría cómo estuvimos, cómo nos trataron, y este es el cambio que tenemos que seguir para salir adelante en este corto periodo. Ok, ingeniero, se nos vino el tiempo. 87. Se despide el ingeniero y abogado John Hidalgo, consultor económico y tributario, ingeniero abogado. Gracias. En su radio uno se emociona mucho, uno gana amigos y enemigos, pero lo más importante es decir la verdad. A ti, como siempre, gracias por este espacio, y Lucho, gracias por estar aquí. Un abrazo a todos. Muchas gracias, ingeniero. Es verdad, se ganan amigos y enemigos, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. A ver,